Hola, de nuevo. Ok. Entonces, les había dicho que iba a grabar este video corto sobre fórmulas universalmente válidas. Es un poquito para introducirles el tema. Y pues bueno, entonces voy a hablarles un poquito exactamente a qué nos referimos. Para eso voy a empezar a recordarles tal vez un poquito qué es el cálculo proposicional. Si recuerdan, son todas estas cuestiones o sea, uno tiene como estos símbolos A que son frases que pueden ser verdaderas verdaderas o falsas, es decir, tienen un valor, uno les puede asignar un valor perdón, un valor 0 o 1, entonces son esencialmente algo que es definitivamente o verdadero o falso, ¿verdad? Y pues de uno los puede combinar, ¿verdad? Con un o con un i, o con una negación, bueno, negar algo, y uno puede hacer entonces fórmulas más complicadas, pero esencialmente solo con estos símbolos. De hecho, finalmente solo con este símbolo y este, ahorita vamos a reintroducirlo de nuevo, pero a grosso modo esa es la idea. Ok, si recordarán en esta venía o había un concepto que se llamaba tautología, que es esencialmente una verdad lógica, o sea, algo que es cierto independientemente de su contenido. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Vean algo como A o no A. ¿Ok? Esto es algo que a priori es cierto siempre, ¿verdad? O sea, no importa sea lo que sea diga A, lo que estoy diciendo es tautológicamente cierto. O sea, no hay forma o sea, si A es falso, A o no A es verdadero, y si A es verdadero, A o no A es verdadero. Entonces, realmente es algo que es cierto solo por la lógica en sí, no por el significado de lo que sea A. ¿Okay? Eso es una tautología para cálculo proposicional y pues bueno, a partir de esto queremos introducir un poquito de este otro concepto pues bueno, en el cálculo, aquí siempre cometo este error y aquí es en el cálculo de predicados, que es lo que estamos haciendo, es decir, lógica de primer orden, vamos a tener más capacidad expresiva. ¿Ok? En particular, vamos a tener expresiones que ya no necesariamente son ciertas o verdad siempre, porque dependen, o sea, tienen una variable ahí suelta que tenemos que interpretar de la forma correcta, o eso, todo lo que hemos estado viendo estos días. Y entonces, y en particular vamos a tener cosas que también van a ser ciertas en un sentido tal vez distinto de que es cierto porque no tiene significado, pero que es cierto simplemente porque no le queda de otra. Digamos, un ejemplo lo tienen ahí, para todo x es igual a x. Vean que esencialmente ahí sí, o sea, esto es cierto porque tiene que ser cierto, pero no es exactamente la misma razón. O sea, es que la forma en la que yo construí, cómo interpreto las cosas, hace que esto no sea necesariamente cierto. ¿Ok? De igual forma, vean que aquí en general no vamos a tener tablas de verdad para determinar cuando algo es una verdad lógica, en particular esta anterior. No hay una tabla de verdad a la que yo pueda hacer para determinar que es verdadera siempre. Entonces, bueno, sí, sin embargo, sí vamos a ver en estos días, y esto posiblemente lo veamos más bien en jueves, con más cuidado, pero va a haber una relación natural entre estas dos, ¿ok? O sea, entre lo que eran tautologías en el cálculo proposicional y lo que son verdades lógicas o verdades como inherentes del lenguaje en primer orden. Y pues bueno, pero bueno, ahí me estoy adelantando un poco. Sin embargo, aquí tienen un ejemplo. Okay, volviendo a la misma, phi o no phi debería ser cierta sin importar la estructura o la asignación que yo le esté haciendo a las variables libres. Okay, entonces, piénsenlo así, digamos, como x igual a 1. Pues x igual a 1
puede ser cierto a veces o puede no ser cierto a veces, pero si yo agrego x igual a 1 o no x es igual a 1, esto debería ser claramente cierto siempre, ¿verdad? Independientemente de la asignación que yo le haga a x. Y pues por ahí es que vamos a ir, ¿ok? Y pues bueno, esencialmente nuestra definición va a ser exactamente esa, sea el lenguaje y phi una L fórmula, decimos que phi es universalmente válida y vamos a escribirlo así, sin el m adelante, ¿verdad? Si para toda la estructura M y toda asignación alfa, M satisface phi de alfa, ¿ok? Y entonces, básicamente, vean, de nuevo, la idea es un poquito entonces el ejercicio que hicimos en el taller de, denme una fórmula en un lenguaje y que sea, yo les pedí un enunciado para, para quitar un poco de encima el problema de la asignación en ese ejercicio, pero prueben, pero básicamente es la misma idea, una fórmula que es verdadera independientemente de la estructura en la que está, ¿ok? Evidentemente siempre va a depender del lenguaje en cierta forma, ¿por qué? Porque phi es una L fórmula, entonces tiene que haber cierta dependencia en el lenguaje, sin embargo más adelante vamos a ver que esa dependencia no es tan fuerte, o sea, esencialmente cualquier lenguaje que pueda contener a phi la fórmula va a ser, si es universalmente válida en uno, va a ser universalmente válida en otro. Pero bueno, ya me estoy adelantando otra vez. Entonces, tal vez veamos un poquito como ejemplo, digamos, tal vez no es propiamente un ejemplo, pero veamos un detalle particular y es que vean que esta fórmula puede tener variables libres, ¿verdad? Y por eso es que estamos metiendo toda asignación, pero entonces vamos a hablar de algo que se llama la clausura universal, que es básicamente, vean, empezamos con una fórmula que tiene variables libres x y sub 1 hasta x y sub n. Entonces, la fórmula para todo x y sub 1 hasta para todo x y sub n de phi la vamos a llamar una clausura universal de phi. Digo una porque el orden de los x y es completamente arbitrario, ¿verdad? Y por lo tanto hay muchas clausuras universales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esencialmente, digamos, ¿cómo les digo? Cualquier permutación de esta parte me da una clausura universal distinta, ¿ok? Y pues bueno, la proposición es que phi va a ser universalmente válida si y solo si una clausura o cualquier clausura, esencialmente, cualquier clausura universal de phi lo es, ¿ok? Pues bueno, les dejo esta prueba como ejercicio. Es un bonito ejercicio para practicar un poquito todo lo que hemos estado viendo estos días. Entonces lo podemos ver en el momento que ustedes quieran, en consulta, o lo podemos ver todos en clase si me recuerdan. Pero bueno. Y pues bueno, entonces, como les había dicho, lo otro que quería notarles es que, de nuevo, phi en cierta medida depende del lenguaje, pero igual que hemos hecho con algunas cosas, no va a ser tanto. En particular, no va a depender de los signos que estén como por fuera. O sea, phi va a seguir siendo universalmente válida, aunque hayan símbolos extra que no estén teniendo nada que ver con phi. Digamos, tal vez veamos digamos, como las definiciones y el teorema para que quede claro. Y en particular, esta parte me gusta un poquito o sea, me parece que sirve no solo en esta sección, sino va a seguir en otras porque vamos a introducir un concepto que es particularmente interesante y es que podemos tener muchos lenguajes y recuerden, los lenguajes son
un conjunto simplemente de símbolos, y pues podemos tener que un lenguaje esté contenido en otro, ¿verdad? Porque son conjuntos, y pues esencialmente, entonces, podemos ver un poquito cómo se relacionan las L estructuras con las L' estructuras, pues bueno, puede no relacionarse del todo, pero vamos a tener algunas que definitivamente se relacionan, y es que si yo agarro una L' estructura, que L' es el más grande, ¿verdad? Como dice ahí, y simplemente agarro el mismo dominio y para cada símbolo cada símbolo en el lenguaje más pequeño lo interpreto de la misma forma en que lo estaba interpretando en la estructura más grande, entonces esencialmente a eso lo vamos a llamar el reducto de M' a L, ¿ok? Digamos, hagamos un ejemplo porque, para que quede más claro. Por ejemplo, noten que el lenguaje de, no sé cuál estaba usando para el lenguaje de grupos, pero podemos hacer un pequeño cambio nada más para que porque creo que estaba usando E, pero entonces voy a usar 1 y voy a usar por. Y pues, no saben qué, de hecho, vamos a usar 0 y más para que quede más claro. Digamos, tengo 0 y más, ¿verdad? Mi lenguaje de grupos, y esto va a estar metido en el lenguaje de anillos, por ejemplo, que es, bueno, 0, 1, más y por. Le pongo eso para nada más porque sí. Y pues bueno, entonces claramente uno está metido entre el otro, y el punto es ese. Por ejemplo, yo puedo agarrar Z con el 0, con el 1, con el más y con el por. Esto como mi estructura M', digamos. Este es el LA, es el L' aquí. Y pues de ahí, el reducto de esto que tal vez no lo escribí aquí, pero podemos tal vez escribirlo así, como M' reducida a L, que es este M que dice aquí, es simplemente agarrar, pues, el mismo dominio, y pues de la misma interpretación del símbolo de 0 y la misma interpretación del símbolo de más. ¿Ok? Entonces es simplemente eso, es agarrar y identificar los símbolos que sí aparecen en el lenguaje abajo, interpretarlos como los interpreta arriba, y entonces pues eso es exactamente lo mismo, ¿ok? Esto va a ser muy distinto de, más adelante vamos a ver sus estructuras, en donde que más bien lo que cambia es o tal vez lo habíamos visto, no sé, pero en sus estructuras lo que cambia realmente es el dominio, ¿ok? En este caso, lo que estamos haciendo es simplemente interpretando lo que podemos interpretar y punto. Un detalle, y es que si bien una estructura en el lenguaje L' va a tener muchos reductos, al revés, una misma L estructura puede tener muchas expansiones, que es el lado contrario, ¿verdad? Porque yo puedo agarrar, digamos, M segunda y agarrar. Aquí sí necesariamente tengo que tener esto igual y esto igual, digamos. Pero yo puedo representar aquí el 0 por, qué sé yo, pongamos por 3, y el por lo puedo también, qué sé yo, por decir algo tonto, representar también con la suma, y esto me va a dar otra M' estructura, ¿verdad? Que va a ser una expansión de la de abajo, ¿ok? Entonces tenemos como estas formas de, tengo dos lenguajes distintos, uno metido dentro de otro, y pues esencialmente a cada estructura del lenguaje más grande le puedo asignar una estructura en el lenguaje más pequeño, y al revés, si tengo una estructura en el más pequeño, puedo asignarle muchas más. Aquí van a haber muchas más, normalmente, estructuras en el lenguaje más grande. ¿Ok? Y pues bueno, el teorema es esencialmente que si tengo phi una L fórmula,
y L un subconjunto de L', entonces phi es universalmente válida en L, si y solo si es universalmente válida en L'. ¿Ok? Entonces aquí es donde les digo que la dependencia del lenguaje realmente no es tan grande. Lo único importante del lenguaje es que tenga suficientes símbolos para que phi sea una L fórmula, ¿verdad? Pero fuera de ahí, si meto más símbolos o eso, no me va a cambiar la validez universal de phi. Pasar de un lenguaje al otro, en particular lo que estoy pasando es de estructuras a otras. De hecho, justamente para hablar de la prueba de este lema, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es lo que hay que mostrar? Vean que ser L', que una fórmula sea universalmente válida en L, entonces universalmente válida en L, o digamos L universalmente válida, lo que quiere decir es que para toda M estructura, M, bueno, y toda asignación alfa, M de phi en alfa es realmente una, es válida, ¿verdad? O sea, se satisface, ¿ok? Lo otro, o sea, tengo que mostrar que pasa esto sí, solo si para toda M' estructura, M' satisface phi de alfa para alfa una asignación. ¿Ok? O sea, para todo M y para todo alfa. Y aquí también es para todo M y para todo alfa. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que mostrar. Vean que entonces aquí están cambiando las L estructuras a L' estructuras. Entonces, a priori aquí voy a tener muchas más, ¿verdad? Entonces, esto aquí a priori va a ser más difícil. Voy a tener muchas más cosas que tengo que revisar porque tengo un para todo más grande. A priori, ¿verdad? Y pues bueno, sin embargo, el punto de detalle aquí es que realmente no. ¿Por qué? Lo primero es que toda L' estructura M' va a tener un reducto M en L, ¿verdad? Que es lo que les había hablado aquí. Simplemente interpreten las cosas que necesitan y punto. Ahora, del lado al contrario también es cierto, que es lo que les dije. La verdad es que como una estructura puede interpretar tan arbitrariamente como yo quiero, entonces puedo todos los símbolos que no están en L, puedo interpretarlos como me dé la gana y entonces voy a obtener al menos una expansión M'. De hecho, finalmente van a ser una cantidad muy, muy grande. Pero bueno. Y pues bueno, bueno, eso era un poquito lo que les decía, que uno interpreta los símbolos extra como quiere. Y pues bueno, el otro detalle es que toda asignación con valores en M' va a ser lo mismo que una con valores en M, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que una asignación alfa es una cosa que va del conjunto base en, perdón, al revés, de V, el conjunto de variables en el conjunto base. Pero el conjunto base de M' y el conjunto base de M es el mismo, entonces toda asignación con valores en M' es lo mismo que una con valores en M. ¿Ok? Y pues bueno, entonces a partir de eso, ya es simplemente hacer ¿cómo se dice? Una inducción sobre fórmulas y pues bueno, voy a hacer solo unos casos. Por ejemplo, si tengo un término, entonces tengo que ver que esencialmente las interpretaciones del término son las mismas. O sea, lo que quiero aquí es como voy a construir todas las fórmulas. O sea, recuerden que lo que tengo que mostrar, tal vez voy a escribirlo aquí, es que para toda, o sea que si phi es una L fórmula, phi L fórmula, entonces para todo M L estructura, M satisface phi, si solo si, para toda M' L estructura, M L' estructura, perdón, M' satisface. Y para toda alfa, ¿verdad? Perdón.
Y aquí también para todo esto. Entonces yo voy a asumir que pasa para todo arriba y entonces, entonces esencialmente tengo que mostrar que sea el para todo abajo. Y justamente yo lo que voy a hacer, digamos, tal vez más claramente, lo que voy a hacer es darme M y M una L estructura y M' una expansión cualquiera y alfa una L estructura y voy a mostrar que M satisface phi de alfa, sí, solo sí, M' satisface phi de alfa. En este caso, o sea, esencialmente entonces esto es lo que va a mostrar por inducción más bien. No esto, sino esto, que es que todo M y su M' satisfacen phi. Y entonces el phi es el que voy a variar aquí. Y entonces, pues, les decía que lo primero es que nada más quiero notar que la interpretación de términos es exactamente la misma. Y pues bueno, esto es directo, ¿verdad? O sea, si es constante, si es constante, entonces CM como T tiene que ser una constante de L, entonces también va a estar en L' y al ser esto una expansión de esto, tienen que tener la misma interpretación y entonces en ese caso, pues necesariamente son iguales. De igual forma, si fuera una constante, aquí es todavía más sencillo porque x y m en alfa es simplemente alfa de x y. Y como el alfa es lo mismo en ambos lados, esto es lo mismo que x y m' de alfa. Y pues bueno, el otro es simplemente ya usar la hipótesis de inducción, ¿verdad? Si tengo f de t1 y tn, entonces esto en m de alfa, pues bueno, esto va a ser fm de t1 de alfa, t1m de alfa, hasta tn m de alfa. Y mi hipótesis de inducción es que pasa esto. Y pues listo. ¿Ok? Entonces esa es la idea para esto. Y ya con esto, esencialmente ahora es verlo para las fórmulas. Y aquí es como les digo, donde vamos a mostrar que si M' es una expansión de M, entonces M satisface phi de A, si solo si M' satisface phi de A. Y pues bueno, entonces aquí les hago un par de ejemplos, nada más. Ustedes pueden rellenar el resto de la inducción. Si phi es T1 igual T2, entonces vamos a deducir de lo anterior que T1 de M' de A es igual a T1 de M de alfa y aquí T2 M de alfa es igual a T2 M' de alfa. Entonces tenemos que si pasa esto, lo que tenemos es que estas dos cosas son iguales y por consecuencia estas dos serían iguales. Y al revés, si tenemos que pasa esto, no sé, les decía que si al revés pasa esto, entonces estas dos cosas son iguales, por lo que por consecuencia estas dos son iguales. ¿Ok? Entonces básicamente ahí es inmediato de lo que acabamos de mostrar. Y por otro lado, si phi es la negación de algo, pues es simplemente pues, irnos poco a poco, bueno, hacia atrás. M satisface no phi de A, si solo si M no satisface phi de A. Por hipótesis de inducción, esto es para, mira, aquí me equivoqué, aquí debería haber sí, sí. Entonces, por hipótesis de inducción, M no satisface, vean que es la contrapositiva de esta, ¿verdad? Entonces M no satisface psi de A, de alfa, sí, solo sí, M' no satisface psi de alfa, y pues esto es simplemente definición. ¿Ok? Entonces, ahí la inducción era muy sencilla, el resto es esencialmente lo mismo. De nuevo, tal vez el existencial podría ser un poquito difícil, entonces se los dejo para que ustedes lo piensen. ¿Ok? Con eso ya terminamos. El jueves vamos a hablar entonces de
de qué forma tienen o qué fórmulas, qué formas, bueno, no, sí, qué fórmulas son las que tienen chance de ser universalmente válidas. O sea, vamos a describir exactamente todas las fórmulas que son universalmente válidas. ¿Por qué? Porque, como les digo, ahorita vamos a empezar a hacer pruebas o sea, pruebas mecanizadas, como les había dicho, ya las pruebas del lado sintáctico completamente. Y estas pruebas se van a hacer con un conjunto de reglas y esencialmente una de las reglas es, ustedes pueden meter, siempre que lo necesiten, alguna fórmula universalmente válida dentro del argumento. ¿Ok? A grosso modo va por ahí el asunto. Entonces vamos a identificar todas esas fórmulas universalmente válidas. Las que vamos a empezar son las tautologías del cálculo proposicional, enviarlas al cálculo de predicados. Entonces, para que lo vayan pensando, vayan recordando, tal vez si quieren, tautologías del cálculo proposicional. Recuérdense que esos son el cálculo proposicional. Entonces, era toda esta vara de tablas de verdad. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, A, B y qué sé yo, A implica B, sí, solo sí, no A o B. Por ejemplo, esto es una tautología porque no importa la tabla de verdad, cómo la hagan aquí. La tabla de verdad, cómo la hagan aquí, les aseguro que esto les va a dar 1, 1, siempre. ¿Ok? Y entonces eso es esencialmente lo que vamos a trasladar al mundo ya del cálculo de predicados y un poquito formalmente nada más para estar seguros de que estamos haciendo todo bien. Y pues bueno, ese va a ser nuestro primer ejemplo. Ahí vamos a hablar de otros. ¿Ok? Entonces nos vemos el jueves y pues que la pasen bien. Cuídense mucho.